Abuela Yuridia, ¿cómo está? Y Vanellier, mira nada más en dónde vienen a encontrarse los amigos. ¿Qué cuentas? ¿Qué haces en Jerusalén, muchacho? Pues yo creo que lo mismo que usted, abuela. Por motivo de la Semana Santa, pues vine a aprender un poco más acerca de la pasión de Jesucristo. Qué bueno que llegaste, muchacho, porque estoy algo confundida. No entiendo cuáles son las 12 estaciones del Vía Crucis. Bueno, abuela, para empezar, no son 12, son 15. Ah, caray. No sabía. Se supone que los viejos tenemos más experiencia y ahora tú, más joven que yo, me estás sacando del error. Tiene razón, abuela. La sabiduría de los viejos es grande. Usted, pues, me ha enseñado muchas cosas. Ay. Por eso no tengo ningún problema en ayudarla a entender cada una de las estaciones del camino de la cruz que siguió Jesucristo en su muerte. ¿Sabe por qué se confundió y creyó que eran 12 estaciones en lugar de 15? Pues seguramente porque 12 son las horas del día, son los meses del año, los signos zodiacales. ¿Oh, sí? O sea que es un número que nos resulta más familiar y por eso es fácil confundirnos, ¿eh? Sí, pues sí. Pero bueno, explícame, mi querido amigo, cada una de las 15 estaciones del Vía Crucis. ¡Ay, estoy ansiosa por conocerlas! Bueno, pero lo voy a hacer con una condición, abuela. Solamente si cuento todo el tiempo con su cooperación para exponerlas. ¡Órale! ¡Acepto el trato, muchacho! Comencemos con la estación 1. Los enemigos de Jesús estaban muy enojados porque él se había declarado el Hijo de Dios, cosa que ellos no creían que fuera. Por eso lo acusaron de blasfemia ante las autoridades romanas, llevándolo al prefecto Poncio Pilato para que lo enjuiciara y lo condenara a muerte. En realidad, Pilato no veía a un hombre peligroso en Jesús de Nazaret, por lo que trató de exculparlo, usando la tradición que existía de perdonar la vida de un condenado a muerte con motivo de la celebración de la Pascua que estaba por iniciar. Sin embargo, los interesados en la muerte de Jesús convencieron a los judíos que asistieron al juicio de que a la hora de que Pilato preguntara a quién perdonar, todos gritaran: ¡Barrabás! ¡Barrabás! Otro condenado a muerte, quien sí era un verdadero delincuente acusado de homicidio. Finalmente, Poncio Pilato accedió al clamor popular, no sin antes lavarse las manos delante de todos en un símbolo de no ser el responsable de la decisión tomada, dejando la culpa al pueblo. Esta estación trata de eso, la condena a muerte de Jesús. Estación número 2. La pena de muerte por medio de la crucifixión fue un método muy usado en la antigüedad, no solo por los romanos, sino por otros pueblos. Algunos empleaban árboles en vez de cruces. En el caso de Jesús, los historiadores no se ponen de acuerdo exactamente cómo se hizo. Me imagino, fue algo que ocurrió hace mucho tiempo, más de 2000 años. Pues es de más o menos cuando usted nació, ¿no, abuela? ¡Ay! Ya vas a hacerte el chistosito, ¿eh? Yo no soy tan vieja. No se crea, abuela, es una broma. Bueno, pues los estudiosos de la historia no saben si Jesús llevó cargando la cruz hasta el lugar de su crucifixión o únicamente el travesaño, o sea, el madero que va de lado a lado en los brazos. En este caso, pues el poste ya se encontraría en el lugar en donde murió, llamado el Calvario. A ver. ¿Cómo es posible? Yo siempre he visto imágenes, dibujos, ilustraciones de Jesús cargando su cruz. ¿Cómo que no es cierto? Bueno, es que esa es la versión más aceptada, abuela. Por eso en este video que estamos presentando aparecen así las ilustraciones. Bueno, pues en conclusión, esta estación trata de Jesús cargando la cruz para empezar su camino hacia el Calvario. Estación número 3.
La cruz era tan pesada y grande que moverla requería un esfuerzo enorme. Jesús estaba fatigado, adolorido. Además, hay que recordar que antes de iniciar su camino final fue duramente golpeado a latigazos y se le colocó una corona de largas y filosas espinas en la cabeza. Ay, no, pobrecito, qué dolor. Pues sí, abuela, pero precisamente es por esto que según el cristianismo es reconocido como salvador de la humanidad, pues tuvo que sufrir mucho por los pecados de las personas. Sí. Imagínense lo golpeado que iba, agotado físicamente, adolorido, no pudo más y cayó al suelo con todo y la cruz. Esta tercera estación es la primera caída de Jesús en el camino hacia el Calvario. Estación 4. Abuela Yuridia, ¿usted tiene hijos? Fíjate que sí, Vanellier. Tengo 3. Ay, ya están casados. Incluso me han dado nietos. A ver, ¿y usted qué tanto quiere a sus hijos? ¡Ay, muchísimo! Recuerdo que cuando estaban enfermos me pasaba toda la noche cuidándolos. Incluso ahora que ya están grandes, me sigo preocupando por ellos. Pues como es tan grande el amor que una madre, y bueno, también un padre, hay que decirlo, tienen por sus hijos, la cuarta estación del Vía Crucis habla de cuando María, la madre de Jesús, se encuentra con él de camino al Calvario. Imagínense lo que sintió su mamá en ese momento. Había unos soldados romanos que no dejaban a María acercarse, pero hubo otro hombre que les dijo: déjenla, es su madre. Y así pudieron estar juntos unos instantes. Estación número 5. Era tanto el cansancio de Jesús al cargar la cruz que los romanos que iban vigilándolo empezaron a temer que no lograra llegar hasta el Calvario. Por lo tanto, permitieron que alguien lo ayudara a cargar la pesada pieza de madera. El nombre de quien ayudó a Jesús fue... Abuela, ¿qué está haciendo? Pues ejercicio, muchacho. Fortalezco mi cuerpo para ayudar a Jesús a cargar su cruz. Muy bien, abuela, es usted muy acomedida, pero no se preocupe porque Simón de Cirene, también conocido como Simón el Cirineo, fue quien ya ayudó a Jesús en su camino. ¡Ay, qué bueno! Menos mal. Todo está escrito en la Biblia y esto es lo que recordamos en esta estación número 5. Ahora conozcamos la... Estación 6. A ver, Vanellier, no entiendo. Dice la Biblia que esta estación tiene que ver con un pedazo de tela. ¿Cómo es eso? ¿Qué tan importante puede ser un trapo? No, abuela, no es una manta cualquiera. Lo que pasa es que todo lo que se cuenta acerca de la pasión y muerte de Jesús ocurrió, como ya lo dijimos, hace muchos años, más de 2000. Por lo tanto, es muy difícil encontrar los lugares y objetos exactos que tuvieron que ver con los hechos. La sexta estación del Vía Crucis narra que una mujer seguidora de Jesús llamada Verónica se acercó a él. Lo vio tan golpeado y cansado que quiso limpiar su rostro para quitarle un poco de sangre y sudor. Después de hacerlo, Jesús continuó su camino y Verónica se dio cuenta que en el paño había quedado impreso el rostro de él. ¡Oh! ¿Y esa tela aún se conserva? No se sabe exactamente en dónde quedó, abuela. Es una reliquia que se perdió en el tiempo. Estación 7. Jesús seguía sufriendo a causa de los golpes, las heridas, el cansancio, por lo que en esta estación se recuerda la segunda caída que sufrió camino al Calvario. Estación 8. Abuela, ¿qué le pasa? ¿Por qué está llorando, abuela? Ay, es que de pronto me dio sentimiento al conocer todo lo que Jesús sufrió en la crucifixión. Ay, por favor, no llore. Tranquila, abuela. Era necesario que yo le contara todo esto
Pues para conocer un poco más acerca de la vida de Jesucristo. Ya, por favor, no llore. Ay, no te preocupes, ya me siento mejor. Gracias, Ivalelier. Gracias por consolarme. Pues déjeme decirle, abuela, que precisamente eso fue lo que pasó. Jesús de Nazaret consoló a las mujeres que lo vieron sufriendo. Les transmitió fuerza, les dio paz en su corazón, pidiéndoles que no lloraran por él. Esto hizo Jesús camino al Calvario y se recuerda en la 8ª estación del Vía Crucis. Estación 9. Poco antes de llegar al lugar en donde sería crucificado, Jesús, extenuado, muy débil, sumamente lastimado, se desploma por última vez, cae al suelo. Todo lo que sufrió en su ejecución fue terrible, pero aún vendría lo peor. Estación número 10. Antes de que Jesús fuera crucificado, los que lo llevaban le arrancaron su ropa, dejándolo semidesnudo. En ese tiempo se acostumbraba que los verdugos se quedaran con las prendas de los ejecutados, por lo que muy contentos se repartieron las de Jesús entre ellos. Estación 11. Jesús fue colocado sobre la cruz de madera. Sabía que se acercaba el final, lo que debía sufrir para salvar a la humanidad. Los soldados se acercaron, lo sujetaron y con gruesos clavos metidos con martillos, atravesaron las manos de Jesús. Ay, no, qué triste. ¡Qué dolor! ¡Ay! Ya clavado, levantaron la cruz. Jesús sentía que se le iban las fuerzas. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es lo que decía. Pues fue la prueba más grande de su vida. También dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Con esta frase no solo perdonó a los romanos que lo clavaron a la cruz, siguiendo las órdenes que habían recibido, sino que enseñó a toda la humanidad a perdonar. Estación 12. En el Vía Crucis todas las estaciones son importantes, pues dividen en episodios lo que Jesús de Nazaret vivió en su pasión. Pero sin duda, hay 2 momentos centrales. Uno de ellos es justo este, el de la 12ª estación. Mirando al cielo, Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Estación número 13. Cuando los soldados romanos lo permitieron, con gran pena, los amigos de Jesús bajaron su cuerpo de la cruz, poniéndolo en los brazos de su madre, que con mucha tristeza lloró nuevamente su muerte. Imagínense lo que sintió María al tener en sus brazos el cuerpo sin vida de su propio hijo. Estación 14. La tradición cuenta que Jesús fue crucificado un viernes. ¡Oh! Por eso recordamos su muerte el Viernes Santo. Exactamente, abuela. Bueno, pues rápidamente los amigos de Jesús lo enterraron ese mismo día. Debían hacerlo antes de que empezara el sábado, porque eran judíos y en la ley de Moisés se establece que el sábado, o sea el Shabbat, no se debe realizar ningún trabajo. Al contrario, hay que descansar. Ah, pero sí podían enterrar el cuerpo de Jesús, ¿no? No, porque eso era realizar un trabajo. Actualmente, abuela, cuando alguien fallece, hay empresas como Grupo Mausoleos, que son los patrocinadores de este video que estamos presentando, que se dedican a los servicios funerarios. Preparan el cuerpo, lo bañan, hasta lo maquillan. Pero en la época de Jesús no existían este tipo de servicios. Por eso eran los familiares y amigos los que tenían que preparar el cadáver. Uy, ya entiendo. Entonces supongo que no lo hicieron porque iba a empezar el sábado y debían descansar por la ley. Así es, muy bien dicho, abuela. Eso fue lo que ocurrió. Lo enterraron envuelto en tela de lino, tal como lo bajaron de la cruz. Y así termina la historia de Jesús de Nazaret, su pasión y muerte. No, un momento, abuela.
falta una parte muy importante. Esto aún no termina. Oh, estación número 15. Al tercer día de ser crucificado, o sea, el domingo, un par de mujeres fueron al sepulcro en donde se encontraba el cuerpo de Jesús, a lavarlo, perfumarlo, o sea, a prepararlo adecuadamente para que ahora sí quedara como debía permanecer en la tumba. Pero se llevaron una gran sorpresa al encontrar el sepulcro vacío. ¿Qué? ¿Se robaron el cuerpo de Jesús? ¡Ay, no! Eso fue lo que pensaron inicialmente las mujeres. Pero dos ángeles se les acercaron y les dijeron: ¿por qué buscan a los vivos entre los muertos? Él no está aquí, ha resucitado. ¡Ay, qué alegría! ¡Jesucristo venció la muerte! Sí, abuela, y así se cumplió lo que decían las Sagradas Escrituras, que el Mesías enviado por Dios resucitaría al tercer día para redimir los pecados de la humanidad. Con esta 15ª estación, la cual es otro de los momentos centrales del Vía Crucis, terminamos con la remembranza de la pasión y muerte de Jesucristo. Gracias, Iván Elier, por hacerme recordar esta hermosísima historia. Al contrario, gracias a usted, abuela Yuriya, por escucharme, y a todos los que están viendo este video, muchas gracias por su atención. Soy el cuentacuentos Iván Elier. Se agradece que le den me gusta a este video, lo compartan y entren a mi página de internet www.imaginemosjuntos.com, en donde encontrarán las ligas a mis redes sociales para que me sigan, porque tengo otros relatos para compartirles. ¡Hasta la próxima!